Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Conexión U, el podcast de la Universidad San Marcos. Y en esta ocasión es también el primer episodio de Docencia en Acción con la facultad, la Escuela de Docencia. Entonces, el día de hoy tenemos invitadas especiales para hablar de un tema súper importante que es el emprendimiento en los docentes. Son de repente cosas antagónicas para algunas personas porque quizá entendemos que el docente o la docente se preparan para ubicarse en un aula específicamente, siempre en un trabajo. El día de hoy vamos a demostrar que no siempre debe ser así. Y para eso tenemos la compañía de Carol Villalobos, psicopedagoga y docente preescolar y también propietaria del Kinder Aprendimento, ¿verdad? Sí, es. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, Richard. Un placer estar aquí con todos ustedes y hablar un poquitito precisamente de eso, de salirnos de ese cuadrado, ¿verdad? En donde nos meten cuando piensan que los docentes solo estamos en las aulas. Ok, perfecto, muchas gracias. O sea que también podemos ser empresarios. Podemos ser empresarios. Ok, listo, súper. Muchas gracias, Carol. Adriana Arce, también psicopedagoga, se enfoca en el acompañamiento pedagógico. Ahorita me va a explicar bien eso. Bienvenida, Adriana. Un placer estar aquí, de verdad muy contenta de hablar de un tema del que se ha hablado muy poco y de que es una oportunidad verdadera para los docentes para poder estar con su familia o para poder hacer otras actividades, no necesariamente estar en el aula. Por aquello tenemos aquí a las dos invitadas especiales con sus respectivos uniformes de aprendimiento y de Teacher Adri, ¿verdad? Y cerramos con doña Vanessa Howell, que es la directora de la carrera de docencia de la Universidad de San Marcos, doña Vanessa, y jefa también. Entonces, doña Vanessa, mucho gusto. Gracias por estar acá. Es un equipo de trabajo y un gusto estar aquí y inaugurar esta sección de Docencia en Acción para mostrar que es una carrera que no existen límites, como lo dijimos en algún momento en ese eslogan famoso, si te acuerdas. Exactamente. Así exactamente. Muchísimas gracias, doña Vanessa. Pero bueno, entremos ya en materia. Retomemos la premisa. Los docentes son para trabajar en kinder o escuela o colegio o universidad. Punto. No se visualiza a veces el potencial que tiene el docente para convertirse también en empresario. ¿Cómo hicieron ustedes? Bueno, en mi caso, yo creo que eso viene muy a lo interno, ¿verdad? Yo tengo ya 15 años de trabajar en educación, entonces yo decía, bueno, ya pasé por ciertas etapas, ¿verdad? Claro que estuve en las aulas, claro que eso fue mi formación, porque una cosa es la universidad y otra cosa es estar ya en el área, ¿verdad? Y para mí fue como decir, ok, ya llegué hasta aquí, ¿qué más puedo hacer? Siempre desde la parte educativa, pero ¿qué más puedo hacer? Entonces de ahí nació, realmente es como algo que está en el corazón y uno simplemente dice, bueno, estoy aquí, ¿qué tengo que hacer para llegar allá, verdad? Entonces viene esta parte de especializarse, porque entonces ya no solo puede ser docente preescolar, sino que hay que tener otros complementos, ¿verdad?, en la formación y de ahí en adelante se va aprendiendo, se aprende muchísimo sobre la marcha. Muy bien, ahorita vamos a hablar de los complementos, porque eso es importante, ¿verdad? O sea, no solamente siendo docente podemos emprender, hay que meterle unas aplicaciones adicionales ahí. Teacher Adri. En mi caso fue un poquito diferente, me parece que, por supuesto, estuve en las aulas, pero entrar en la parte pública es sumamente difícil. Entonces, muchas veces teníamos que ver qué hacíamos, ¿verdad? Era mi profesión y tenía que ejercerla de alguna manera. Y así comencé a atender estudiantes en mi casa. Recuerdo que lo primero fue una mamá que me dijo, oye, Adri, ayúdame a prepararlo para una feria científica y después para un examen de admisión. Y de ahí ya llevo 19 años que no he parado de verdad ni un año de dar tutorías, de acompañar a los chicos, de prepararlos para admisiones, para exámenes, para pruebas, para trabajos, en algún momento para más que todo ayudar a los papás, que son los que no saben muy bien cómo dirigir ese camino. Trabajé en la parte pública y trabajé bastante tiempo en la parte privada también. Y para el año de la pandemia ya decidí definitivamente salir porque tenía un bebé de 2 años en ese momento y a partir de ahí me dediqué al 100% a acompañamiento pedagógico en mi casa, de 8 a 5. Tengo yo estudiantes siempre, todos los días y así ha sido el camino.
aprendimiento pedagógico. Aprovechemos que ya lo mencionó y que lo recordó. ¿Cómo lo podemos traducir? Porque los términos a veces en docencias suenan muy bonitos, son muy elaborados, pero para que lo entendamos todos. Claro, a mí me parece que la clave es escuchar las necesidades que hay allá afuera. Hay muchas necesidades. Hoy por hoy yo tengo lista de espera y no lo cuento de ninguna otra manera más que de demostrar que hay una necesidad afuera de ese acompañamiento que no solamente los estudiantes necesitan, sino los padres de familia que fueron formados en una educación súper tradicional y que no saben cómo hacerlo. Yo tenía una mamá que me dijo, teacher, es que yo estudio con ella, yo le explico y le explico y le explico como yo estudiaba. Y no, ella en el momento entiende y después no. Le hicimos una pruebita de la forma en que ella de verdad estaba aprendiendo y era casi que 0% auditiva la chica. Y se nos dimos cuenta, cambiamos, le compró un pizarrón y pilots y todo, y de ahí en adelante todo mejoró. Entonces hay una necesidad no solamente de los chicos, que a veces les cuesta en la escuela o que no tienen tal vez estrategias para aprender o todo, sino también para la familia, que a veces no tiene tiempo. Y por otro lado, también otras colegas y colegas docentes que a veces no tienen el tiempo que quisieran para hacer un plan de apoyo que necesitan para un estudiante, un material didáctico. A todo eso también yo me dedico. Es que ese apoyo personalizado y técnico también va mucho más allá que lo que algunas personas consideran como clases particulares, ¿verdad? No es eso, es ver a ese estudiante en su singularidad, ¿verdad? Y a veces creatividad que no puede tener uno en el aula, porque tiene 20, 25 chicos o más. Entonces yo cuando estoy con mi estudiante, esa hora o esas 2 horas es para esa personita. Entonces me dedico, investigo, aprendo. Si tiene alguna condición particular, me capacito en eso y lo aprendo para poder ayudarle. Escucho a la familia, que insisto, yo creo que esa es la clave, escucharlos a ellos y a la familia. Muchas gracias, teacher Adri, teacher. Happy Learning. Happy Learning, Sí, se llama así. aprendizaje felices. Sí, correcto. Y doña Vanessa, quería enfocarme un poquito ahí como para despejar las dudas sobre los acompañamientos pedagógicos, ¿verdad? Pero doña Vanessa también se ha desenvuelto, ¿verdad?, en su propio camino, en la docencia emprendedora, digamos. Así es, estuve mucho tiempo en las aulas. Mi primera formación es como profesora de francés, así que trabajé con población de adolescente que me encanta. Realmente me encantan los adolescentes. Y hubo una pausa en que tuve que volver a mis raíces, entonces di acompañamiento pedagógico en el área de francés, que fue muy interesante. Pero también ahí tuve la oportunidad de formar una empresa porque hay una gran necesidad de formación continua en los docentes, ¿verdad? Hoy por hoy la sigo ejerciendo en menor escala y tal vez más individualizada por la especialización que he tenido a través de lo que es formarme como coach, ¿verdad? Y también en la parte de programadora neurolingüística. Entonces, trabajo enfocada en los docentes porque creo que son la clave de que sí pueden cambiar varias cosas en su aula, con esos 20, 35 estudiantes, vamos a tener resultados muy interesantes en la educación. Entonces, de ahí es que los docentes tenemos todas las herramientas académicas de nuestra formación para salir de las aulas. Y como dijo Carol hace un ratito, es salirse de esa caja, de ese esquema, que solo servimos, ¿verdad?, para dar clases en un aula literalmente, ¿verdad? Esto es sumamente interesante porque son 3 esferas distintas, ¿ok? La empresa propia también es una empresa propia, pero de atención personalizada, o sea, es otra logística completamente. Y doña Vanessa formando profesores, ¿verdad?, que van a las aulas. Yo me voy a meter mi cuña personal. Yo tengo mi canal de YouTube, aunque se habla de política, mi labor es explicar las noticias, porque las noticias no se entienden a veces, quedan como muy en el aire y sin querer queriendo, la verdad. Ahí uno comenzó a hacer videos explicándolas y la gente parece, ojalá, espero yo, llega a comprender un poco más qué es lo que está pasando realmente y eso es interesante. Entonces ya tenemos 4 puntos, pero vamos a enfocarnos en ustedes. Profe Carol, ¿cómo hizo? ¿Cuáles fueron los retos que encontró cuando emprendió?
usted estaba hablando de los complementos y todo eso. Para mí sería la contabilidad, inmediatamente, problema sendario, ¿verdad? Pero, ¿cuáles fueron los retos que usted encontró cuando comenzó con su negocio? Vea, lo más importante, creo yo, es primero encontrar un lugar, ¿verdad? Cuando uno no se dedica a esto, no conoce de mercado, no hace una investigación previa, entonces hay que aprender sobre el estudio de mercado, ver dónde se necesita, qué población hay, ¿verdad? Ver qué hay alrededor también, ¿verdad? Entonces eso fue lo primero. Que muchas empresas o emprendimientos no hacen eso y Exacto. por eso fracasan. Así es. Exacto, ¿verdad? Entonces en mi caso yo dije, bueno, estoy cerca de un colegio muy grande, otro colegio que es más o menos, pero no atiende población, nosotros le llamamos de la primera infancia, ¿verdad? Que es de 0 a 3, yo me meto ahí, ¿verdad? Entonces fue con lo que yo empecé. Entonces ese fue mi primer reto, el analizar el mercado, ver qué había alrededor para hacer mi nicho. Mm. Después de ahí no vino la conta todavía porque todavía no había niños, vino la parte de permisos, que las patentes de la MUNI, que todo el tema del Ministerio de Salud, que todo el tema que hay que ir a inscribirse en Hacienda. Yo como trabajaba aparte ya había hecho un poco de esto de Hacienda, pero la parte de los permisos, tener que ir a buscar códigos, artículos, La que hay que burocracia. cumplir, que la guardería es código clase B, entonces tenés que... Toda esa parte fue dificilísima, que llegaba la gente del Ministerio de Salud y me decía, ok, todo muy bien, ahora tienes que arreglar esto. Y se iban, ahora, muy bien, ahora pinta esto de verde. No. Ok, entonces era una cosa que yo decía, yo no voy a poder abrir nunca. Y todo eso lo hizo sola. Todo eso lo hice sola. Qué valor. Yo conté con la bendición de ser directora de una escuela por 2 años, previamente a mi proyecto. Entonces ya había certificado instituciones, ¿verdad? A través del Ministerio de Salud, que era el CAI en su momento. Pero cuando yo lo hice sola, Ujú. ¿verdad? Entonces yo supe lo que fue pagarle a un paramédico para que nos certifique, para que nos haga el plan de emergencias. O sea, hay toda una parte administrativa, ¿verdad? Que era lo que te decía, los complementos, que es muy difícil. Y después de ahí, el otro reto era darse a conocer, porque el preescolar está ubicado en una zona que no es donde yo vivo. Sí es cerca, son 10, 12 minutos, pero no era mi gente, ¿verdad? No era la gente que me vio crecer, con la que yo fui al cole, con la que fui a la escuela. Era gente totalmente diferente. Entonces, ¿cómo te empezás a dar a conocer? Entonces ya conocí al muchacho que tenía el salón de belleza en el frente, ya fui, tuve una conversación con el padre, conocí a las 2 escuelas. Eso fue relaciones públicas. Exactamente. Ya hablamos de marketing, ahora Exacto. estamos hablando de relaciones públicas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces esos son como los retos, como ir, todo esto pasa previo a la implementación de, ¿verdad? El emprendimiento, por decirlo así, pero eso fue lo más difícil, Ujú. la parte que yo nunca había hecho como docente. Teacher Adri, partiendo también de eso, ¿cómo hace uno para hacerse una... Es que clientela suena feo en estos sentidos, pero como esa población que usted atiende, ¿cómo la forma? Porque tenemos claros, en el país hay más de 1 millón de estudiantes. Entonces, Ujú. ahí tiene mercado. Sin embargo, ¿cómo hace para canalizarlos hacia usted? ¿Cómo formó eso? Bueno, tal vez voy a decir algo un poco utópico, no sé. Yo en algún momento, por supuesto, pagué publicidad. Cuando yo comencé, a veces me salen los recuerdos de mis primeras imágenes, como en Paint, ¿verdad? Que hacía yo así como a lo rápido. O sea, usted diseñaba sus Sí, por promocionales, sus supuesto, imágenes para sí, promocionar. claro, y pegaba también afuera, en la calle y todo. Ok. Pero ahora es de boca en boca. Hoy por hoy tengo un taller que trabajo en los jueves para las pruebas de sexto, para las pruebas estandarizadas. Y tengo estudiantes de UVITA, tengo estudiantes de Ciudad Cortés, tengo de San Carlos. Y yo les pregunto, ¿cómo? Yo les hice un material didáctico y se los tuve que enviar allá. Y de verdad, nunca me había visto yo en Correos de Costa Rica enviando mis folletos, mis materiales, Ay, qué para que se fueran belleza. para allá. Y yo cuando me decía, teacher, ya llegó, yo me sentía tan feliz. Y ha sido de boca en boca. Profesores que me han escrito allá, es que mi sobrina se preparó con usted el año pasado. Y yo, ajá, sí, tuve una de la Península de Oz. Y la mamá le contó a otra y ahora a otra. Y entonces yo quiero y de verdad estoy apoyando a gente, por supuesto que del Valle Central también, pero es de boca en boca. Me parece, la parte utópica, ¿verdad? Es hacer las cosas bien. Tal vez no prometer algo que no puedo hacerlo y aprender a hacer bien lo que tengo que hacer bien. Entonces sí me he tenido que capacitar, he tenido que aprender muchas cosas para estas pruebas que les menciono. Yo me he leído todos los informes que ha mandado el MEP de cómo es la prueba, de cuántos ítems tiene, de qué temas van a salir y el montón de temas y los he especializado cada uno.
Y el folletito que les hice, pues lo hice de verdad que trasnochándome uno en uno los ítems que iban a salir y todo. Y eso ellos lo reciben y lo ven. Y también, aparte de entender la población de ellos ahora, tratar de hablar como en su idioma, ¿verdad? De que la última presentación tenía un muñequito de Roblox y con otro chiquito tuve que hablar de los 10 mejores goles de Cristiano Ronaldo y de todo eso. Y el libro tiene ahorita la biografía de Mr. Beast, que les encantó. Eso querían leer y eso sí me leyeron. Y de Messi y Ok. de Cristiano y de todos. Entonces, hay que entender que a ellos hay que atraerlos a la educación. Ujú. Tienen un sinfín de cosas más atractivas que ir a leer un folleto los jueves de 4:30 a 6. Yo tengo que entender eso desde mi punto de vista. Jamás ellos van a querer estar conectados conmigo en la tarde un jueves. Tengo que volverlo atractivo. Es que a nivel de emprendimientos eso se llama conocer, bueno, a nivel de emprendimientos al cliente, Ajá. ¿verdad? O sea, yo sé que la palabra cliente suena dura cuando Sí. hablamos de educación, pero Correcto. en términos de emprendimiento y de marketing, si uno no puede ofrecer el producto o servicio si no conoce bien a quién se lo va a ofrecer. Y me llamó mucho la atención de que hay mucho de boca en boca. Evidentemente, si hay una buena calidad de servicio, el de boca en boca es un cuerpo vivo, ¿verdad? Un ser vivo que va a ir por allá. Sin embargo, me causa curiosidad cuando dice de que usted misma hacía sus imágenes e invertía Casi. en publicidad, me imagino que Facebook. en Facebook. Sí. Y se dio cuenta que eso funcionaba, que no funcionaba, o cómo funcionaba. Claro que sí, parece increíble, pero ahí fue donde yo empecé a recibir. Bueno, esta primera chica que les menciono, que fue de la península de Osa, fue así, vio la publicidad y me preguntó, ¿pero cómo hacemos? Dice, obviamente no podemos estar cerca, Pero perdón, ¿verdad? ¿esa publicidad la dirigía a padres o a jóvenes? No, a los padres de familia. Ah, ok. Siempre Sí. su puente ha sido por Sí, ahí. por supuesto, siempre han sido los padres de familia. Por eso digo que es tan importante escucharlos, porque los papás están a veces en un punto en que no saben cómo seguir, Ujú. en que ya no saben cómo apoyarlos. Y la mayoría de mamás me dicen, estudiar con mi hijo termina en pleito. Siempre termina en pleito. Y yo lo entiendo porque a veces con mi hijo pasa lo mismo. Con la mamá es muy difícil, ¿verdad? Con la mamá ellos se intentan de salirse por todos lados. Y entonces yo lo dirijo a padres de familia y les pongo toda la información. De una vez yo pongo precios y todo porque yo sé que es muy tedioso llegar y preguntar, ¿cuánto es? Y que le digan, escríbame. No, yo les pongo todo. Y cuando yo subo mi publicidad ya yo tengo listo un plan de trabajo con fechas para que ellos sepan cuándo nos vemos, cuánto les va a salir cada mes, qué materiales voy a usar, si lo tienen que pagar o etcétera, la plataforma que vamos a usar. El mismo enlace siempre, porque hasta eso, si yo les pongo un enlace cada semana, no lo logramos. Ujú. Ya ellos saben que es el mismo enlace siempre, siempre, siempre tenemos el mismo. Ese tipo de cosas, eso sí, las he aprendido con la experiencia, equivocándome tal vez un montón de veces, ¿verdad? Sabiendo que el chiquillo se metió en otro enlace que no era o así. Todo eso ha sido experiencia. Vayan pensando en alguna anécdota que hayan tenido, porque eso es importante también. Doña Vanessa, una preguntita. ¿Cómo podemos los docentes emprender en docencia y no perder de vista que aquello que yo he llamado cliente y que a veces arrugan un poquito la cara, pero entiendo por qué, es un ser humano, es un estudiante? O sea, ¿cómo un docente manejaría eso? Richard, esa es una excelente pregunta y creo que tiene que ver mucho también con una parte que a veces olvidamos y es que tiene que haber una humanidad, ¿verdad? Antes de tener una persona estudiante en nuestro espacio áulico, sea presencial o sea virtual, tenemos un ser humano de una edad X, con una historia de vida, con tantos años de experiencia, que es importante retomarlo. Por eso es lo que dice alguien muy valioso, escuchar, ¿verdad? A la mamá, al papá o a la abuela o a la tía, porque a veces están encargados legales diferentes a los progenitores, y entender que en esas circunstancias, con eso que lleva, debe aprender, ¿verdad? Y después está la función de estudiante, que eso es algo muy interesante, que por cierto en el curso de Introducción a la Pedagogía en la licenciatura se ve, porque la función de la persona estudiante existe únicamente en el momento en que está recibiendo el aprendizaje.
cuando entra al aula, sea virtual o sea física, se convierte en la persona estudiante. Pero una vez que termina ese espacio, desaparece, porque me vuelvo a incrustar en la sociedad como hijo, como hija, como sobrino, como nieto, ¿verdad? No es algo que siempre está conmigo. Y eso es algo que hay que, creo que recalcar mucho hoy en día en esa formación del docente. Que siempre recuerden que antes de esa función de estudiante hay un ser humano con una historia de vida de 10, 8, 25 años, no importa. Usted está en administración educativa, Correcto, ¿verdad? En la maestría de administración educativa, en la licenciatura. en la licenciatura. En ese punto, doña Vanessa, me voy a agarrar de la pregunta que le hice anteriormente. Cuando nos volvemos empresarios, los docentes nos volvemos empresarios, ¿cómo mantener ese equilibrio y esa noción de que ese ser humano, más bien, se lo voy a plantear así, que ese estudiante no se convierta en cliente, no verlo como cliente, sino siempre mantener la esencia de la docencia, pero haciendo una empresa rentable? Creo que la fusión, al menos yo lo voy a compartir desde mi experiencia y no sé si Carol y Adriana están de acuerdo con eso. Y hablo del principio de humanidad. La educación es una ciencia social y nos debemos a la formación de los seres humanos. Correcto. Entonces, en esa relación que yo voy a mantener, ¿verdad? Sea en un centro educativo como Carol, sea con este acompañamiento pedagógico que tiene Adri, o en mi caso, en la formación de formadores, tengo que ver siempre la humanidad y verlos como una persona que está ávida de un acompañamiento, no importa la edad que tenga. En el momento, y esto es algo que yo visualizo, yo convierto a esa persona en un cliente, me voy a ir a un porcentaje desproporcional en verlo solo comercial, ¿verdad? Y ahí es donde se desequilibran las cosas. Porque si solo lo veo como un cliente, entonces ya no lo voy a acompañar, ya no lo voy a escuchar, porque me interesa tener más personas en el emprendimiento X que yo tenga para ganar más. Pero ¿en dónde está entonces la finalidad que dio origen a ese emprendimiento? Por ejemplo, el de Carol, el de Adri, el mío. No se nos puede olvidar esa misión, visión que todos en algún momento pusimos y que compartimos. Por eso fui insistente, ¿verdad?, en esa pregunta, porque es inevitable que interactuemos en esos dos mundos, ¿verdad? Entre la vocación y la ganancia, digamos. ¿Cómo lo han manejado ustedes? En mi caso es muy sencillo, le llamo yo, porque mis niños son pequeños. Entonces yo no Usted no solo agarra un niño, agarra un combo, ¿verdad? Que viene el niño, la mamá, el papá, el tutor, la abuela, ¿verdad? Sí, el perro. Sí, los perros llegan al kinder, también entran y todo. Ok. Entonces, en mi caso es muy sencillo porque mis niños al ser pequeños, mi interacción con ellos es meramente pedagógica, ¿verdad? Pero cuando yo ya tengo que atender a una familia, con los adultos manejo la parte comercial y con los niños siempre me mantengo igual. Entonces, por ejemplo, a veces hay familias que me paran en la puerta y me dicen, no lo llames, ¿verdad? Necesito contarte que estamos pasando esto y esto, ¿verdad? Entonces yo atiendo primero al papá, llevo esa parte de cliente, ¿verdad? A veces me toca hasta ser psicóloga y sentarme como papá y no vean Contención. esto exactamente, ¿verdad? Entonces llevo la parte como del negocio con los papás, pero los niños siempre llegan ahí a jugar, a ser felices, a aprender, ¿verdad? Yo no tengo como esa situación engorrosa de decirle, es que su papá tal y tal y tal. No, yo directamente voy con el adulto y con ellos me dirijo, ¿verdad? Entonces, tal vez la parte más difícil es con los papás, que separen a la teacher que cuida a sus hijos, ¿verdad? Que los quiere, los cuida. Y también es la dueña del preescolar que necesita que se cumplan ciertas cosas administrativas, ¿verdad? Esa es la parte más difícil. Pero sinceramente, el que yo le diga, ha sido complicado. No, o sea, los niños a mí siempre me ven como la teacher Carol, los papás me ven como la teacher Carol, pero también es la que nos recuerda que hay que pagar la mensualidad, ¿verdad? Y es la que nos emite las facturas cada mes. Y es la que nos dice, si te quedas más tarde, bueno, hay un monto extra que pagar. Entonces, con ellos es como con quien tengo esas dos facetas. Ok, nada más recordar que el kinder aprendimiento, ¿verdad? ¿Por qué italiano?
Sí, bueno, te cuento así Sí, rapidito. sí, porque ya eso me quedó desde que le vi la camiseta. Sí, Dije, se lo digo yo, con yo acento. dije, le faltó una letra. Pero no, me dijo aprendimiento. Ok. Sí, en realidad nace por la filosofía educativa que a mí más me llega al corazón. Es una filosofía que se da en Italia, Ujú. en una zona que se llama Reggio Emilia, y es una filosofía que está basada totalmente en el contacto con la naturaleza, ¿verdad? En la belleza propia de un material como tal, y no solamente por ejemplo, en mi clase no hay murales, ¿verdad? Todo es construido por ellos, todo está hecho desde su creatividad, ¿verdad? Entonces nace desde ahí porque yo quise, uno no puede decir que es una institución que trabaja Reggio Emilia, no se puede, o sea, eso es denominación de origen, pero sí puedes tomar como esas ideas, ¿verdad? El que usemos material abierto, el que tengamos partes sueltas y toda esta educación súper diferente. Entonces yo lo puse para que la gente me pregunte y quiera Ah, aprender qué es Reggio Emilia, porque no caí. solo existe Montessori, no, Ujú. Exacto. ¿verdad? Ahora también existe Waldorf, por ejemplo, Ajá. en Costa Rica. Entonces, cada vez que las personas pongan, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué así? Ah, bueno, porque es que existe otro mundo de enseñanza y Dios quiera y luego haya primaria y todo, pero es eso, ¿verdad? Es abrir el horizonte. Doña Vanessa, y usted ha mencionado de cada una desde su propia concepción el tema de la misión y la visión. ¿Cómo lo ha manejado usted, Teacher Ada? Bueno, para mí lo más importante es entender el objetivo de por qué ellos me están buscando a mí, Ujú. ¿verdad? Y cumplir ese objetivo. Y ser realista de si no lo puedo cumplir, ¿verdad? Porque me han pedido em, acompañamiento para secundaria. No puedo darlo porque yo soy de primaria, Solo escuela. ¿sí? O Ujú. preescolar. Ok. Pero es algo que yo sé que tengo ese límite. Y perfectamente podría decir, ay, sí, claro, no, jamás. Es algo Ujú. que yo no puedo hacer. Entonces es Eso parte, es responsabilidad. exacto, es que Sí, ética. hay mucha parte importante en verdaderamente decir, no, esto no. O si es algo que está dentro de mis posibilidades, pero no lo tengo tan fresco, digamos, aprenderlo y poder dar esa verdadera respuesta a la necesidad que ellos tienen. O sea, si El- le llegan y le vean, mi hijo tiene problemas para aprenderse las funciones cuadráticas. Yo también. Creo que Busquemos yo ayuda, también, dice usted. sí. Somos dos, digamos. Que mucha suerte con eso porque no le voy a poder ayudar, ¿verdad? Yo creo que esa parte es importantísima y lo que ahorita decía Teacher Carol, hay que separar al cliente y al estudiante, porque al final sí llega el momento en que a veces se desaparecieron después de que ya les fue bien en el examen o después de que ya... Entonces uno tiene que tener muy organizado lo que va a hacer. Yo, por ejemplo, los chicos que yo veo por semana son todas las semanas y yo Ujú. les he tenido que decir de una forma muy educada, si me falta 3 semanas o 3 clases seguidas, el espacio ya lo va a ocupar otra persona. Así. Porque si no, me ha pasado que me lo mandan solo para la semana de exámenes y no puedo hacer milagros. A veces traen aquel montón de materia, no la puedo ver. Entonces yo ofrezco continuidad. Hay otras personas que lo ofrecen diferente, ¿verdad? El mercado está abierto y cada quien lo hace de la manera que le funcione. A mí no me funciona que me lo traigan el jueves para hacer un examen el viernes de matemáticas con un montón de temas. Eso es algo de cómo yo lo manejo, ¿verdad? Y es lo que a mí me ha funcionado. Igual lo he aprendido con el tiempo, porque me han pasado cosas, ¿verdad? Ujú. Que me han demostrado, no, yo necesito continuidad. Y lo aceptaron. Los que tengo lo aceptaron y de verdad no me faltan nunca. Tiene que ser un caso muy extremo. Voy a confesar una situación, ¿verdad? Doña Vanessa sí lo sabe perfectamente. Cuando yo entré aquí a la universidad a dar clases, daba un curso que se llama Expresión Oral y Escrita. Así es. Un montón de grupos, pero la misma materia. Y resulta que un día doña Vanessa me dice si puedo ayudar para una feria Una vocacional, feria. ¿verdad? Aquí en la universidad y que si yo podía comentar sobre la licenciatura en docencia. Y yo comencé a atender gente y explicarles sobre la licenciatura en docencia. Lo hice tan bien que yo me matriculé. Sí. Me Así convencí, es. me convencí y ahí comencé a sacar la licenciatura. Y lo que me llamó la atención fue la gama de opciones que daba de espacios de acción, ¿ok? Del docente. Y me gustaría que doña Vanessa, pues de repente nos pudiera orientar un poco cuáles son esas áreas en las que los docentes podríamos desenvolvernos, además de un aula.
Wow, eso es maravilloso y eso es música para mis oídos. Bueno, aquí tenemos dos casos concretos, exitosos de emprendimiento de Carol y de Adri. Pero también, por ejemplo, conozco a una profe, la profe Ale Brenes, ¿verdad? Ella tiene un don con sus manos y ella se dedica a hacer material didáctico. Pero es una belleza, ella podría tener una tienda en línea, ¿verdad? Para poder hacer los muñequitos, la letra, lo que la teacher ocupa, que no tiene tiempo por la carga académica que tiene y más si trabaja en la parte estatal. Entonces, imagínense lo que es. O sea, que entendamos que no son manualidades para vender, sino son material didáctico. Instrumentos que se van a utilizar en el proceso de aprendizaje. Correcto, ¿verdad? Y que es un material didáctico que tiene una finalidad. ¿Quién puede hacer eso? Una persona Que sabe para que qué. sabe para qué es y que tiene una formación, como la primera formación de Ale, que es en primero y segundo sí. Entonces conoce muy bien eso. Luego también recuerdo, porque en la carrera de docencia hay docentes que son extremadamente maravillosos, ¿verdad? Y Muchas gracias. No, es cierto, ¿verdad? Porque han ido descubriendo, ¿verdad? Que la docencia no tiene límites, está más allá del aula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también recuerdo a la profesora Xiomara Gutiérrez, ¿verdad? Y que trabajó con el ministerio en el área administrativa, ¿verdad? En la parte de evaluación. Pero también entonces, ¿qué era lo que hacía la profesora? Que los estudiantes pudieran darse cuenta que con la teoría básica de evaluación podrían apoyar a otros docentes en la elaboración, por ejemplo, de ítems, en la elaboración de rúbricas, ¿verdad? Que son temas que siempre están ahí dando vuelta y que necesitamos mucha actualización en esa parte, ¿ok? Por ejemplo, la profesora Marcia Rodríguez, que tiene años de trabajar en la universidad, que por su primera formación como psicóloga, lo que puede ayudar al docente de cómo dar contención cuando tenemos a un estudiante que por una cosa u otra se enoja, reacciona de una manera que no es la adecuada. Los campos de capacitación son muy variados. Son muy, muy, muy variados, ¿verdad? ¿Puedo meter la cucharita en esto? Adelante. Por favor. Conozco, bueno, mi camisa la hizo una docente. Okay. Y mis materiales, como la cajita de herramientas y todo, ella la personaliza y todo es espectacular ella. Pero conozco también un caso de una docente que es psicóloga también que da talleres. Mis talleres son enfocados en un objetivo didáctico, pero ella da unos talleres más emocionales, exacto, como de autoestima, de vencer el bullying, de enfrentarse de comunicación con los padres de familia. Hay talleres en que ella los da con la mamá y la hija, o el papá y la mamá y los hijos, o entre hermanos o así. Y es súper exitoso y súper bonito y súper interesante para los padres de familia. Yo se los paso recomendando. Hay otra escuelita que vi por ahí, no puedo dar el dato porque no lo preciso, que es para dar talleres a padres de familia de chicos que están en sexto y van para séptimo. Y los papás están aterrados, más si es el primero. Y los chiquillos están aterrados, pero no lo van a decir. Correcto. Y entonces ahí hay un montón, dan diferentes temas que son muy interesantes y uno ni se imagina. Entonces, en la parte psicológica, emocional y de talleres hay mucha necesidad. A mí lo que me llamó la atención, y no es que le esté haciendo publicidad a la licenciatura en docencia, pero que es lo que a mí me llamó la atención porque digo, bueno, yo soy periodista, me voy a meter en este campo, qué interesante tener más herramientas. Y fue la parte de charlas, seminarios, ¿verdad? Que uno puede impartir utilizando las herramientas docentes. Correcto. Y el otro caso que les iba a decir del profe Juan Ignacio, ¿verdad? El profe Juan Ignacio tiene una formación interesantísima. Él es bachiller en filosofía, pero también sacó bachillerato en matemática pura. Okay. Y terminó la licenciatura en docencia. Había mucho filósofo que era matemático, eso sí. Exactamente, pero entonces, ¿a qué le sirve a Ignacio, verdad? Toda esa integración de formaciones, y es que él se dedica a formar a los estudiantes que quieren hacer examen de admisión para la Universidad de Costa Rica. Okay. Porque su formación en el área matemática y la filosofía que es lógica le cortó. Necesitaba una didáctica, necesitaba un diseño curricular. Eso se lo proveyó la carrera. Okay. ¿Verdad? Okay. Entonces, es una infinidad de cosas las que se pueden hacer, que creo que el límite está
Primero, en lo que siempre hemos creído, que el docente solo está en las aulas y en las aulas físicas, porque ahí también la pandemia aportó un gran detonante, ¿verdad? Y nos situó en otro espacio y nos dimos cuenta que había un campo que no habíamos explorado y que ahí está, al servicio de nosotros, ¿verdad? Y que también se necesita una alta cuota de riesgo. Yo tuve un profesor, y con esto cierro esta parte con la pregunta que me hiciste en mi formación de maestría, ¿verdad? Y era el profesor que nos daba mate financiera. Ahí aprendí, por la metodología que utilizó, a trabajar en talleres en el aula. Y él decía que pensáramos más afuera de ser contratados a nivel del Ministerio de Educación Pública, que el docente tiene una gama de posibilidades enorme, ¿verdad? Y yo dije, sí, tiene toda la razón, porque tenemos muchas herramientas para ponerlas al servicio. Bueno, somos la profesión que forma las demás profesiones, ¿verdad? Exacto. Y hasta el campo también universitario, ¿verdad? Que es un mundo aparte. Que es un mundo aparte. Un mundo aparte. Me gustaría ir cerrando con consejos que le puedan dar ustedes a docentes que quieran emprender. Pero de repente no consejos desde la teoría, consejos desde la vivencia. Lo que yo les diría, y voy a salirme del área, ¿verdad?, mía de preescolar o educación como tal, sino en todas estas personas que son ahorita mis estudiantes de la licenciatura, que son abogados, que son enfermeros, que son contadores, que son informáticos, ¿verdad? Y yo siempre les digo, piensen en todo lo que ustedes van a poder darle a otras personas, ¿verdad? Piensen más allá de que solo voy a ser profe para... No, o sea, piensen que ustedes pueden capacitar a personas, que pueden formar a otras personas, que habemos personas de educación que no sabemos de contabilidad, que necesitamos saber de leyes también. Entonces, un abogado con formación en docencia puede dar una capacitación, ¿verdad? Entonces, hacia ahí va el emprendimiento. Vean la oportunidad de estudiar, en este caso, por ejemplo, la licenciatura como esa oportunidad de emprender, pero no solamente dentro de las aulas, como bien venimos diciendo, sino desde mi realidad. Soy un biólogo y puedo dar capacitaciones, soy un biólogo y puedo enseñarle a otras personas, soy psicólogo y puedo trabajarlo, ¿verdad? Entonces, que no piensen que necesitan algo más allá de quienes son, porque yo creo que todos tenemos una carrera base por algo, fue lo que nos llamó, es nuestra esencia, pero que estos espacios de esta formación en la licenciatura, por ejemplo, nos da un abanico para ser nosotros nuestros propios jefes también, ¿verdad? Y poder emprender. Ese es mi consejo, o sea, que partan desde su realidad y de ahí se proyecten. Muchas gracias, profe Carol. Entonces, yo considero que, apoyando lo que dice Carol, darse valor a sí mismo. Y al darse valor de lo que usted es y lo que puede dar y las posibilidades que tiene, convertirse en un buscador de necesidades en donde usted está. Porque no es lo mismo la educación que podemos ofrecer o buscar en el Valle Central a otras zonas del país. Yo ayudo a los chicos para entrar a un colegio que está muy cerca de donde yo vivo, pero otras personas no tienen esa posibilidad. Un buscador de esas necesidades y dar respuesta, porque sí se puede, porque sí tenemos la capacidad de hacerlo. Y tenemos que enfrentar ese miedo de que es que de verdad creímos que solo teníamos que estar en las aulas, así aprendimos todo el tiempo. Y la misión de todos, al menos los que se graduaron conmigo, era entrar al MEP. Y la pregunta siempre es, ¿pero es que no te han llamado del MEP? Y yo, no, es que no lo intenté. ¿Cómo? Casi que les da algo, ¿verdad? Porque no, yo no busco eso, esa no era mi meta. Para mucha gente sí la es, pero eso fue lo que me enseñaron, que esa iba a ser mi meta. Hay que romper ese paradigma y buscar qué puedo ofrecer yo, porque hay muchas posibilidades y no todas van a ser iguales. Tal vez lo que a nosotras nos sirvió, otra persona está diciendo, no, eso tal vez no, pero puede haber algo por ahí que sí. Uno de mis estudiantes de la docencia en licenciatura es mecánico y se está preparando para enseñar mecánica. Tal vez no piensan en eso, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Tal vez ese es el mejor consejo que podría dar ahorita. Muchas gracias, Chicharadri. Muchas gracias, doña Vanessa. Wow, esa pregunta me remite a mí cuando yo comencé a estudiar francés. Yo estudié francés puro, ¿verdad? Y mi papá, que Dios goce, le decía a mi mamá, que Dios goce también, se va a morir de hambre. ¿Qué va a hacer con la carrera? Dice,
ella va a buscar de qué manera va a poder sobrevivir con el francés. Es una herramienta, ¿verdad? Y yo le doy gracias por haber tenido una mamá que confió en que sabía que con esa formación no me iba a morir de hambre, sino que me dijo, usted va a tener que aprender con esos conocimientos a diversificar ese estudio que tuvo, ¿verdad? Entonces, todo ese camino recorrido me ha llevado a poder en este momento compartir ese conocimiento. Y les cuento una anécdota para cerrar. Cuando yo ingreso aquí a la universidad en la parte administrativa, ¿verdad? Primero ingresé como profe y luego en la parte administrativa, yo dije, qué maravilla, solo voy a trabajar con adultos y estudiantes. Nunca voy a tener que atender a ningún padre de familia. Porque en el colegio ustedes podrán entender que hay fila de mamás, ¿verdad? ¿Ok? A las 2 semanas siguientes tuve que atender a 2 madres de familia con situaciones muy particulares de hijos de mayores de 30 años. Y ayer tuve que darle contención a una mamá de familia cuyo hijo no ha terminado la licenciatura en docencia, ¿verdad? Pero también me permite conocer nuevamente su humanidad y acompañar a esa mamá y decirle que vamos por este camino. Y poderle hacer una promesa de valor y yo le digo, yo le puedo decir que este año su hijo termina la carrera. ¿Cómo? No sé, aunque tenga que irlo a traer del pelo, ¿verdad? Entonces es saber que tenemos las herramientas, pero también tenemos una responsabilidad y un gran poder, ¿verdad? Para poder hacer que las personas terminen esa formación y puedan conjugar toda esa maravilla, como decía Carlos y como decía Adriana. Y lo que vos dijiste, o sea, la educación y la docencia es la carrera que forma las demás profesiones. ¿Qué haría el mundo sin nosotros los docentes? Sin educación. Sin educación. Muchísimas gracias a las 3. Yo creo que solamente me tocaría decir, porque ya no sé qué más decir después de todo lo que han dicho, es que la docencia es una forma de vida, Así es. ¿verdad? Y como forma de vida se puede aplicar en distintos campos y podemos ser sagaces de repente Completamente. en cualquier campo porque estamos o vivimos en esa carretera de compartir conocimiento, Así. ¿verdad? Y formar seres humanos. De verdad, profe Carol Villalobos, profe Adriana Arce, doña Vanessa Howell, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en este podcast. Creo que va a ser de mucha utilidad para las personas que lo puedan ver. Hay más de 86,000 profesores, docentes, solamente en el MEP. Solamente en el MEP. Y muchos no están en el MEP. Correcto. Entonces, que le llegue el mensaje. Así es. Se puede emprender. Iba a decir, se puede hacer plata, pero no. Se puede emprender, desarrollar la misión y también hacer plata en el proceso. ¿verdad? Exacto. Sí. También. Muchísimas gracias. Entonces, a esa cámara nos despedimos todos y nos estaríamos viendo en el próximo episodio de Conexión U. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.